alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan a los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar la orientación de los muertos? Sean bienvenidos en este tiempo de habitación. El día de hoy vamos a tener una enseñanza en donde vamos a ver y a profundizar a través de la palabra y la historia qué es lo que sucede en estas fechas, con las festividades como Halloween, con las festividades como el Día de Muertos, conforme a la luz de la palabra. Así que yo te invito en este tiempo a que no te distraigas, a que no te desconectes, a que prestes atención, incluso antes de que vayamos iniciando y avanzando en este tiempo puedas compartir esta enseñanza con todo aquel que tú anheles, que el Espíritu de Dios traiga a tu corazón, traiga a tu memoria en esta hora y que vayas y le compartas el link de este tiempo de habitación. Amado Dios, gracias te damos porque hoy podemos ver a la luz de la palabra, Señor, cuál es la verdad, a qué nos has llamado, por qué somos, Señor, escogidos y somos apartados para ti, Señor. Hoy te pido, amado Espíritu Santo, amado Dios, que en este tiempo tu poder se mueva, que en este tiempo, amado Dios, tú te glorifiques, que todo lo que tú quieras hablar, que todo cuanto tú quieras hacer, lo hagas con libertad. Rompe, Señor, todo pensamiento opresivo, todo yugo de opresión que sea pesado, Señor. Rompe con toda atmósfera aquí en este lugar, allá en cada hogar de los que están viendo esta enseñanza, este momento, Padre. Rompe con toda atmósfera que sea contraria, que sea opuesta a la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios hace una pregunta tan clave que es: ¿deberán los vivos buscar la orientación de los muertos? En este mes de octubre y noviembre sabemos que es tan conocida una celebración a nivel mundial como lo es el Halloween, como es el Día de Muertos y todas estas celebraciones. Y muchos tal vez pueden llevar a cabo y ser partícipe de esta festividad porque no podemos profundizar con exactitud o no podemos ir conforme a la luz y a la verdad que es la palabra de Dios y que nos instruye el Señor Jesús acerca de lo que tiene esta festividad de trasfondo, de lo que representa esta festividad. La palabra de Dios en Deuteronomio, en el versículo 18, cuando le da una instrucción el Señor a todo el pueblo de Israel antes de que comenzaran a entrar a la tierra prometida, les dio una instrucción tan clave. Y dice Deuteronomio, versículo 18, en el capítulo 18, en el versículo del 9 en adelante, dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imite las costumbres abominables de esta nación. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicará adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas, de esas costumbres, de esas prácticas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensibles. La palabra abominación de la cual nos habla la Escritura en Deuteronomio significa repugnante, asqueroso, aborrecido, detestar por completo. Y Dios le estaba diciendo al pueblo: esto es detestable, es repugnante que tú lo practiques. Así que le decía Dios al pueblo, yo te digo, no lo hagas, no imites las costumbres que otras naciones tienen. No imites las costumbres, las prácticas, las tradiciones que otros tienen, porque eso es repugnante. Es abominable. Dios no le permitía a su pueblo practicar esas cosas porque para él no eran agradables. Porque algo sabemos que es que Dios no comparte su gloria con nadie. Y tal vez a veces por cuestión de tradición, de costumbres, de convivencia,
tantas cosas, la gente puede decir, ok, yo voy a practicarlo. Porque a veces la gente en su inocencia quiere ser partícipe de eso. Porque no le parece mal, porque le parece como que es una tradición, porque le parece que es algo bonito, que es una festividad. Pero lo que realmente tenemos que darnos cuenta es el trasfondo que hay en esto y lo que significan estas celebraciones, estas tradiciones o costumbres que muchas veces la gente, por decir es bonito, no pasa nada, repercuten. En estas tradiciones sabemos que en estas fiestas, los comercios, las calles, muchos hogares comienzan a decorarse haciendo alusión con decorativos de calaveras, con decorativos de muertos, de tantas cosas que de repente uno puede ver, que las calabazas, que las velas, que todo lo que de repente tú sabes que puedes ver, o incluso tú dices, hoy yo estoy siendo partícipe de esto. Pero aquí no se trata de qué es lo que dice Anaí acerca de esto, sino que dice la Escritura y qué dice Dios acerca de esto. Y cuando yo leí la palabra con el texto introductorio con el cual estábamos presentando este tiempo, era: ¿podrán los vivos? ¿Acaso será necesario que los vivos consulten a los muertos? Si la palabra de Dios dice que Él abomina toda la brujería, la hechicería, el ocultismo, el espiritismo, la magia blanca, la magia negra, como quieras llamarlo, Él lo abomina, Él lo aborrece. Así que yo quiero hacerte una pregunta: ¿realmente sabes lo que hay detrás de toda esta festividad y de todo esto que se celebra? En estos días, en este mes, estaba escuchando el testimonio de personas que estuvieron involucradas en cosas como el ocultismo, como el espiritismo, como la santería, como todas estas cosas que muchas veces la gente practica o la gente consulta. Pero el Señor dice que los rescató de ahí. Y ellos decían y coincidían en algo muy importante. Muchas veces la gente en la ignorancia practica cosas porque le parecen buenas, porque le parecen inofensivas, pero en realidad están otorgando un derecho legal o una legalidad al enemigo para operar sobre ellos, para ejercitar o manipular sobre ellos. Y algo que debemos entender es que el enemigo es legalista. Él se va a mover a través de la legalidad. Él necesita que alguien le dé el paso, le dé el derecho legal para poder operar. Dios no es así. Dios se mueve a través de su gracia. Dios se mueve a través de su amor, a través de su misericordia. Y Dios respeta cuando uno dice, yo no quiero, aunque a Él le duela. Dios es un caballero. Pero el enemigo siempre va a buscar operar de formas que sean legales, que Él diga, ok, tú con esta acción, tú con esto me diste la legalidad, me diste el poder de actuar sobre ti, de operar y de involucrarme en las cosas que tú hagas, en las cosas que tengan que ver contigo. Por eso es muy importante que abramos nuestro entendimiento y nuestros ojos, porque algo que en el testimonio yo podía escuchar y era algo que de diferentes lados, pero coincidían en eso, venían de eso, el Señor los había sacado de eso. Y decían lo siguiente: cuando alguien utiliza, dice, un objeto, sea cual sea el objeto que alguien quiera utilizar, para venerar, para idolatrar, para celebrar algo, está practicando el ocultismo sin que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, en todas estas cosas, necesitan de un objeto para que ellos puedan operar, para que ellos puedan entrar. Necesitan forzosamente que haya un objeto, que haya una persona que esté dándoles la legalidad para poder operar. Y la festividad de Halloween puede tener una apariencia como de convivencia, una apariencia como inocente, inofensiva, porque la gente hace sus compras, se distrae en decorar su casa, en decorar sus comercios, en prepararse para el 31 de octubre, porque dicen, bueno, vamos a convivir, vamos a hacerlo por convivencia.
Pero la verdad es que el diablo se viste de luz y el diablo aprovecha para tomar derecho legal sobre aquellos que lo permiten. La mayoría de la gente lo ve como una fiesta inofensiva, pero cuando nosotros podemos observar el trasfondo y la profundidad, entonces es cuando vamos abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y el día de hoy vamos a estar viendo precisamente qué es lo que lo originó, cómo se originó esta festividad. Y te voy a contar esta historia. En los montes nórdicos existía una tribu que se dedicaba específicamente a venerar a más de 300 deidades, a más de 300 dioses. Era una tribu que se caracterizaba por infundir temor, por infundir terror a donde quiera que llegara. Se caracterizaba por ser una tribu de guerreros fuertes, de conquistadores. Y esta fiesta específicamente que esta tribu realizaba estaba dedicada a los celtas. Los druidas eran la alta sociedad y estaban considerados que hablaban con divinidades, adoraban a más de 300 dioses. Y no por algo el Señor establece en la palabra: ustedes no practiquen las cosas abominables. Y lo voy a volver a leer. Dice: no imite las costumbres abominables de las naciones, de esas naciones. Nadie debe sacrificar a sus hijos en el fuego, practicar adivinación, brujería, hechicería, conjuros, servir de espiritista, de médium o consultar a los muertos. Y esta tribu lo que hacía era que se caracterizaba precisamente por hacer este tipo de prácticas, por realizar este tipo de sacrificios específicamente. Y el tipo de sacrificios que ellos realizaban específicamente era de mujeres o de doncellas con ciertas características o inclusive niños. Una de las características de los celtas es que a donde quiera que ellos llegaban tenían sí o sí que conquistar y establecer sus costumbres, sus tradiciones y los ritos que ellos venían practicando. Uno de los que ellos practicaban era al dios Caín, que es el dios de los muertos, que ellos específicamente lo celebraban el 31 de octubre. Decían que era el cumpleaños de esa deidad o de ese dios que ellos celebraban. Ellos adoptaron entonces la fecha del 31 de octubre para celebrar literalmente el cumpleaños de Satanás, del enemigo. Y mucho más adelante, Roma sometió a los celtas haciendo suya esta práctica, tomando suya esta práctica entre el siglo XVIII o XIX. Esa costumbre que tenían los celtas que practicaban estas tradiciones llegó a América a través del Imperio Romano. Pero entonces, ¿qué era lo que sucedía esta noche? Porque de manera oficial, ellos tenían la celebración del 31 de octubre para festejar cierto cumpleaños, para darle honor o rendirle culto o celebración al enemigo y a su dios, al que ellos llamaban como el dios de los muertos, Caín. Entonces ellos en esta fecha salían vestidos específicamente de naranja con negro, porque representaba para ellos el reinado de uno de sus dioses, Baal, y comenzaba, el negro representaba que comenzaba ahora el reinado del dios Caín, el dios de la muerte. Entonces el 31 de octubre específicamente ellos hacían como ese rito de transición de que aquí terminó el reinado de cierto Dios y va a comenzar el reinado del otro Dios. Específicamente el 31 de octubre ellos le estaban dando legalidad y derecho, apertura o bienvenida a esa deidad que ellos tenían. Entonces le colocaban, ¿qué era lo que hacían? Le colocaban una vela encendida que representaba a otro de sus espíritus, denominado como el que vive en la calabaza. Ellos utilizaban específicamente una calabaza con una vela adentro para dar también paso a otra de sus deidades, que ellos lo llamaban como la deidad Jack, o el demonio guiador, o el demonio que vive en la calabaza. Por eso es que ellos hacían el símbolo de vestirse de negro con naranja
para darle paso a otra de sus deidades y lo acompañaban ellos con una calabaza y una vela anunciando que había otra deidad que los iba a guiar, otra deidad que iba a habitar en ellos. Al hacer eso, ellos estaban conscientes de los ritos que practicaban. Pero muchas veces la gente, al no conocer el trasfondo y la profundidad de lo que representa, realiza este tipo de prácticas, el disfraz, salir e ir a pedir que dulce o truco, que la calaverita con la velita, y disfrazan a los niños, se disfrazan ellos mismos. Pero al hacer esto hay una activación en el mundo espiritual que da cavidad o que da paso a las deidades que ellos estaban venerando el 31 de octubre. Por eso es que en el testimonio, mira, escucha, en el testimonio de estos exsatanistas y de dónde Dios los sacó, ellos decían, sí hay una operación espiritual que sucede. Y la gente es partícipe de eso aún sin darse cuenta, porque ellos lo hacen como una celebración, como una fiesta, como una tradición, como para pasar el rato. Pero en la profundidad de lo que verdaderamente, de los que se dedican a operar, a mover en lo espiritual, sí hay como una aportación que ellos realizan, porque ellos decían, uno en ese mundo ocupa objetos, ocupa que haya un movimiento para nosotros poder tener ese poder de ejercer y de tomar legalidad. Y específicamente el 31 de octubre, aunque la gente no lo sepa, aunque la gente diga, yo solo estoy vistiéndome y saliendo a pedir el dulce o el truco por celebrar y por festejar, nada más por pasar el rato, estás siendo partícipe de lo que en el mundo espiritual y debajo, de todo lo que se mueve debajo, ellos necesitan recibir. Entonces, al hacer eso, sí hay una activación espiritual a un ritual para las deidades que ellos celebraban, para las deidades que ellos consideraban que venía ahora como reinado, que era el Dios de los muertos. Por eso es que muchas veces, y específicamente en el mundo, en la atmósfera espiritual, se puede discernir cómo hay una guerra constante en los aires, en los lugares, en los territorios, por la vida. Porque hay una operación espiritual de verdad, de un espíritu de muerte que viene y quiere atacar, un espíritu de destrucción, un espíritu de manipulación sobre la gente. Y uno como hijo de Dios, que sabe la profundidad, que sabe discernir, que sabe de atmósfera, que conoce de guerra espiritual, tiene que levantarse en el Señor y tiene que levantarse fortalecido y no bajar la guardia. Porque aunque la gente en su inocencia muchas veces o en el afán de convivir haga y ejercite estas prácticas, están en el mundo espiritual celebrando y dando apertura, cavidad a un espíritu que viene a matar, a un espíritu que viene a destruir, a un espíritu que viene a robar, a un espíritu que viene a causar estragos. Y la iglesia necesita estar despierta, la iglesia necesita mantenerse alerta en el espíritu, tiene que discernir en el espíritu lo que está pasando. Y a partir, mira, de esa noche del 31 de octubre, se desataba una persecución. Los sacerdotes paganos, esta tribu, iban de puerta en puerta. Yo no sé si te suena esto, iban de puerta en puerta pidiendo, ellos no pedían dulce o truco. Ellos iban pidiendo doncellas para sacrificarlas. Ellas iban pidiendo niños para sacrificarlos. Y la palabra en Deuteronomio dice que el Señor dijo, ustedes no serán partícipes de sacrificar a sus hijos, a su hijo, a su hija en el fuego. Y a partir del 31 de octubre, ellos necesitaban sacrificar doncellas, necesitaban sacrificar niños.
Sus sacrificios eran en los montes, se conocían como la tribu aislada. Una de las características es que sacrificaban humanos, y si alguien no ofrecía, no ofrendaba, no les daba lo que ellos pedían, entonces ellos arrojaban cierta maldición, o ellos le llamaban como un conjuro porque la gente no les daba lo que ellos estaban pidiendo. Y hoy, ¿qué es lo que se dice? ¿Dulce o el truco? Y eso es algo similar. Ellos no pedían el dulce o el truco, ellos sabían que había una profundidad y ellos tenían que aprovechar al máximo esa fecha, porque para ellos representaba algo importante, que era la bienvenida a otra de sus deidades. Entonces, se decía que ellos, en ese momento en el que las doncellas eran entregadas, o los niños eran entregados y los sacrificaban, en ese momento ellos estaban en el máximo, en la máxima expresión de darle la bienvenida o la apertura a su deidad. Por eso es tan importante que, de verdad, a todos los que están viendo este momento, a todos los que están viendo esta enseñanza, no caigan en ser partícipes de esto. No por convivir, no por celebrar, no por disfrutar, no por que mi hijo o mi hija se ve tan bonita con este disfraz. Porque aunque tú no lo estés haciendo pensando tú estás siendo partícipe de esa celebración y de lo que hay debajo, de lo que hay de trasfondo en esa celebración. Y de verdad es tan importante que nosotros no le abramos la puerta a lo que Dios ha dicho. Eso es abominable. Que no le abramos la puerta, que no enseñemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a que lo que Dios ha llamado como algo abominable, a lo que Dios ha dicho la hechicería, la brujería, el ocultismo, las prácticas de adivinación, el medium, el espiritista, el consultar a los muertos, el practicar las costumbres, las tradiciones de otros. Eso es abominable, que no le enseñemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestra familia, que eso está bien, que no pasa nada. Hoy en día hay mucha iglesia incluso que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios y que están cayendo en estas prácticas por convivir, que están cayendo en esas prácticas disfrazándolas de inocencia, diciendo, bueno, el 31 de octubre nosotros nos vamos a disfrazar, pero de luz, de ángeles, de esto. No, porque en ningún momento Dios nos ha llamado a nosotros a disfrazarnos. Dios nos ha llamado a nosotros a mantenernos firmes, a mantenernos velando, a mantenernos constantemente discerniendo en el Espíritu qué es lo que está pasando. ¿Por qué razón nosotros deberíamos también de adoptar esas costumbres? ¿Por qué razón alguien debería de celebrar a la muerte? ¿Por qué alguien debería de darle legalidad a que espíritus de muerte, espíritus de persecución, espíritus de tormento, espíritus de adivinación vengan y traten de operar sobre ustedes? Con este tipo de prácticas hay una activación y una legalidad, y lo que el diablo busca es que la gente le dé la legalidad para operar sobre sus vidas, sobre sus bienes, sobre sus familias. Por eso yo te invito a que de verdad con esta celebración tú puedas cerrar toda puerta, que no seas partícipe, que no permitas que esa costumbre, que esa tradición que tal vez es muy arraigante, que es muy fuerte tal vez, porque ha venido de generaciones en generaciones, de años tras años, las practiques, sino que cierres esa puerta, porque sepas que cuando tú lo practicas por la cuestión que sea, por celebrar, por convivir, por lo que sea, tú estás otorgando en el mundo espiritual una legalidad al enemigo de decir, puedes operar sobre lo que me corresponda, sobre lo que tengo. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que cierres esa puerta, a que entiendas que eso es abominable, a que entiendas que en el mundo espiritual hay una repercusión de bendición o de mal. Hay una repercusión en donde o tú le das la apertura a que Dios gobierne, a que Dios reine, a que Dios entrone en tu casa, en tu vida, en tu familia, o le das una apertura a que el enemigo venga y opere
con lo que Él pueda y quiera operar y quiera manipular. La palabra de Dios dice que nosotros debemos acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. La iglesia, específicamente el cuerpo de Cristo, aquellos que dicen yo he conocido la verdad, no debemos de ser de doble ánimo, sino que debemos, dice la palabra, purificar nuestros corazones. No debemos andar en tibiezas, no debemos andar celebrando cosas o aplaudiendo cosas por convivencia, por caerle bien a la sociedad, por entrar en un círculo social, por entrar con los amigos a convivir. Sino más bien nosotros debemos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Y cuando Dios se acerca a nosotros, viene la luz y las tinieblas por completo se disipan. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros, podemos llamar a otros hacia la luz admirable, hacia la verdad. Podemos decirle a otros: oye, ¿sabes qué? Tal vez tú lo estás haciendo de forma inocente, pero en el mundo espiritual estás dando una legalidad al enemigo que no te conviene darla. Estás permitiendo que la muerte, que la persecución, que la calamidad, que la destrucción entren a tu vida, entren a tu casa, y no te conviene. Porque la palabra dice: ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar la orientación de los muertos? ¿Deberían los vivos buscar celebrar a la muerte? ¿Deberían los vivos buscar celebrar o caer o consultar a los adivinos, a los espiritistas, a los que hacen cosas abominables? ¿Debería el pueblo pedirle al ocultismo, pedirle y buscar en la hechicería, buscar en la brujería, buscar en la santanería, buscar en las festividades del mundo paganas? ¿Debería el pueblo buscar eso? ¿O debería en realidad buscar que Dios lo guíe, que el Dios de los vivos, que el Dios de Israel, que el Dios viviente, que el Dios que venció la muerte los guíe? Yo creo que sí, el pueblo necesita que el Dios de los vivos lo guíe. Una nación necesita que el Dios de los vivos los guíe. Un territorio, un estado, una familia necesita que el Dios de los vivos lo guíe. Así que yo te invito: no seas partícipe de estas celebraciones y no ignoremos las artimañas del enemigo. La palabra claramente nos dice: no tienes que ignorar las maquinaciones de Satanás. Y yo te voy a invitar a que puedas acompañarme a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y dice de la siguiente manera: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Sabes por qué muchas veces la gente vive tantas calamidades, tantas persecuciones, tantas aflicciones? Porque ignoran las artimañas del enemigo, porque ignoran cómo opera el enemigo, porque ignoran la forma en la que él toma legalidad sobre una gente, sobre una familia, sobre un pueblo. Ignoran la forma en la que él toma legalidad y hace sus contrataciones con un territorio, con una nación. Pero en el nombre de Jesús, yo hoy vengo aquí en el nombre de Jesús a orar sobre todo por todos los que están aquí conectados, por todos los que van a ver este tiempo, para que sea abierto tu entendimiento y no ignores más las artimañas, las manipulaciones, las mentiras del enemigo, para que no caigas en sus redes, para que no caigas en sus contrataciones, para que no caigas en sus artimañas, para que no caigas y él no pueda tomar ventaja, él no se aproveche de ti. Que nuestro entendimiento, que el entendimiento de la iglesia de Dios, que el entendimiento del pueblo, que el entendimiento de un territorio, que el entendimiento de los habitantes de un estado, de una nación sea abierto para que el enemigo no se aproveche de ese estado, para que el enemigo no se aproveche de esa nación, de esa familia. Hoy en el nombre de Jesús llamamos a la vida y llamamos
Y declaramos que el Espíritu de Dios es quien habita en nosotros, que el Espíritu de Dios es el que se mueve en nosotros, que nosotros no tenemos por qué celebrar a la muerte o darle entrada o apertura a la muerte con cosas que parezcan inofensivas, porque a nosotros nos compraron a precio de sangre incalculable, que no tiene precio, una sangre preciosa, la sangre de Jesucristo que se derramó, dice la palabra, hasta la última gota de su sangre se derramó. Sus huesos no fueron quebrados, sino que Él, a pesar de que estuvo en el sepulcro 3 días, la palabra dice, al tercer día, Él resucitó, Él venció a la muerte y Él anuló toda legalidad, anuló toda contratación, anuló toda acta de los decretos que nos era contraria. Entonces, ¿por qué razón si Jesucristo anuló la legalidad? Anuló todo eso, porque nosotros vamos a buscar darle legalidad nuevamente a algo que ya fue anulado. Nosotros tenemos que permanecer firmes, no, aún por ignorancia, aún por inocencia, aún por conocimiento. No tenemos que dejar que el enemigo se aproveche de nosotros, ni se aproveche de nuestra familia, ni de lo que Dios nos ha otorgado, de nuestros bienes, de todo lo que tiene que ver con nosotros. No permitamos eso, sino que abramos nuestros ojos, abramos nuestro entendimiento y abramos nuestro corazón por completo. ¿Y qué pasa con el 1 y el 2 de noviembre, cuando en la tradición o en la cultura dicen, bueno, es que los muertos van a venir, los que murieron, nuestros seres queridos van a venir y se les pone que el altar y les ponen que la comida y que la comida favorita y decoración y todo, porque tienen el anhelo o la esperanza de que los muertos regresen. Pero la palabra de Dios dice que los muertos no volverán jamás. Y vamos a verlo a la luz de la palabra en Job capítulo 7, del 7 al 10. Y dice de la siguiente manera: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá más, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. La palabra de Dios nos enseña claramente que aquellos que han partido, que aquellos que han muerto, que aquellos que tuvieron un momento en esta tierra y terminó, ya no volverán más. Ya no volverán más a su casa, porque son como la nube que se desvanece y se va. Dejan de estar físicamente aquí. Y aunque tal vez los tenemos en la memoria, en el recuerdo, y tenemos recuerdos bonitos, recuerdos tan lindos, eso no es malo. Tú puedes recordar a aquel ser querido que partió, que falleció, que dejó de estar. Pero tienes que saber, ya no volverá más a su casa. Porque Él ya partió, porque Él ya no podrá permanecer más a este lugar, porque la palabra en Salmo dice que la tierra es la tierra de los vivientes. Y cuando alguien muere, cuando alguien pierde la vida, cuando alguien fallece, aunque duele la partida, ya no volverá más a estar en la tierra de los vivientes. Dice, así el que desciende al Seol no subirá, su lugar no le conocerá más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas celebraciones del 1, del 2 de noviembre, del altar, de que muchos dicen, no, yo escuché como en la noche venía fulanito e incluso cuando yo me desperté, ya la comida ya no estaba o había solo la mitad o yo escuché esto, yo vi esto? ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Hay una legalidad en el mundo espiritual para que el enemigo te mantenga creyendo que es tu ser querido, creyendo que es tu familiar, creyendo que es aquella persona que tanto tú amaste, con la cual tú conviviste tanto, con la cual tú tienes tantos recuerdos tan lindos, que es la que vino. Porque el enemigo se alimenta de las oportunidades que él tiene, porque él no puede ser omnipresente. El enemigo no está en todos los lugares. Por eso es que él envía a sus huestes para escuchar, para indagar, para hacer,
para confundir, para hacernos creer que aquella persona que estuvo con nosotros y que ya no está más, vino. Y se aprovechan de todo eso para hacernos creer eso. La palabra nos es tan clara que los muertos no tienen permiso para visitarnos cada año. La palabra nos enseña claramente, ya no vuelven más a su lugar, ya no pueden volver más a su casa, ya no pueden más. Lo que en realidad se activan son huestes, son espíritus malignos que vienen a engañar, que vienen a confundir. Porque aquellos seres queridos que partieron ya no pueden venir año con año a visitarnos. Ya no pueden venir de aquí para allá. Los que cruzan allá ya no pueden volver a cruzar y volver a regresar y estar así. Ya no pueden más. Y yo quiero que me acompañes a Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 27. Y dice de la siguiente manera: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y para eso el juicio. De forma que está establecido. Vas a morir y vas a tener que esperar para el día del juicio. Pero no es que el ser querido vino y visitó mi casa y el altar que le preparé y la comida que le preparé, y es que yo lo vi y me consta que yo lo vi. No es él. No es esa persona, porque ya no puede venir, no tiene ya más cavidad en la tierra de los vivientes, como dice la palabra en Salmos. Ya no puede venir más cada año con año a visitarnos, a vernos. Ya no se puede más. Los que mueren deben estar preparados para el juicio. No están preparados para venir a visitar más a la tierra. No están preparados para venir y comer lo que uno les pone en el altar. Porque ellos ya no son carne. Porque ellos ya no pertenecen más a un cuerpo natural que nos permite en lo natural comer, en lo natural adquirir. Ellos ya no pueden. Tanto Halloween como la celebración del Día de Muertos es un símbolo de muerte, es un símbolo que le da cavidad y que le da autoridad o legalidad a la muerte. Y yo sé que a veces para aquellos que han estado envueltos en esta costumbre, para aquellos que han estado envueltos en esta práctica año con año de forma constante, y porque tal vez has experimentado algo, porque tal vez has visto algo, porque tal vez te ha tocado ver algo, o porque tal vez lo haces por convivir, por estar involucrado en la sociedad, en el círculo social, salir con los amigos. Yo sé que a veces puede ser difícil dejar y soltar ciertas prácticas y ciertas costumbres. Y el día de hoy no te vengo a forzar a que lo hagas, pero sí te vengo a hacer la invitación para que puedas verdaderamente permitirle al Espíritu Santo de Dios que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento y nos lleve a la verdad absoluta. Que nos libre de ser partícipes y nos libre de que hagamos partícipes a nuestras generaciones de invocar espíritus de muerte, de poner sobre nuestras casas, en nuestras puertas, símbolos que le den, o objetos que le den esa apertura a que el enemigo entre, a que el enemigo opere. No te voy a forzar ni a obligar a que tú dejes de hacer este tipo de prácticas, pero de verdad sí anhelo con todo mi corazón y oro en el nombre de Jesús para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos ver con nuestros ojos espirituales lo que sucede en el mundo espiritual en estas fechas, con estas celebraciones. Lo que sucede en el mundo espiritual cuando aún en nuestra inocencia nosotros somos partícipes de eso. La gente es partícipe de eso. De verdad, oro al Señor para que nuestro entendimiento sea abierto y nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y veamos que con este tipo de prácticas, de costumbres, de tradiciones, como lo es el Halloween, el Día de Muertos,
se está haciendo una invocación de espíritus de muerte. La única forma en la que un objeto, en la que el altar se puede activar, es cuando le ponen la ofrenda, porque están haciendo en ese momento la invocación a los espíritus de muerte. Y eso es espiritismo. Toda práctica que conlleve a que se tenga que poner un objeto, se tenga que poner algo para que suceda algo, se llama ocultismo, se llama espiritismo. ¿Y sabes algo? Dios nos enseña a través de su palabra que Él es un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y Dios no necesita que alguien le coloque algo, que alguien le coloque imágenes, que alguien le coloque objetos, que alguien vaya específicamente a un lugar para poder hablar con Él. Porque Él es Dios de vivos. Porque Él no es Dios de objetos que esté condicionado a que si me pones un objeto, a que si te vas a algún lugar, ahí vas a poder verme y ahí vas a poder ver mi poder. No. Tú estás en tu casa, tú estás en el coche, tú estás en el trabajo, tú donde quiera que tú estés, ahí está Dios, porque Él es omnipresente. De la forma tú puedes ir en tu vehículo, tú puedes estar en este momento en tu casa y puedes decirle, Espíritu Santo, Dios, yo quiero que te me reveles, y Dios se te va a revelar, porque Él no necesita de un objeto, Él no necesita que te vayas a algún lugar específico, Él no necesita que te disfraces de algo específico para que tú lo puedas ver a Dios manifestarse. Pero el enemigo sí necesita que le coloques objetos. El enemigo sí necesita que le pongas algo. El enemigo sí necesita que te vayas a algún lugar específico para que él pueda operar con sus artimañas y como lo dice la palabra, aprovecharse de lo que estás haciendo para hacerte creer que hay un poder en eso, para hacerte creer que hay algo bueno en eso, que algo que bueno te están dando, se está manifestando. Dios no necesita que le coloques algo. Dios no necesita, Dios no está limitado a un objeto para manifestar su poder. Dios no está limitado a un lugar para manifestar su poder. Dios aquí y ahora y en el nombre de Jesús, Él puede manifestar su poder en el aquí y en el ahora, porque así es nuestro Dios. Él es un Dios de vivos, Él es un Dios de victoria, Él es un Dios que venció la muerte, Él es un Dios que anuló toda legalidad que nos era contraria. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos de despertarnos y debemos de anular y cerrar toda puerta si es que has sido partícipe. Y para ti que estás viendo esto y que tal vez aún estás practicando esto, de verdad yo te invito a que tú puedas meditar en esto y que puedas decirle a Dios, Dios, yo no necesito un objeto. Hoy escuché que de verdad le digas, yo escuché que no se necesita de un objeto para ver tu poder manifestarse, que no necesito ir a algún lugar para ver un milagro operarse, que no necesito colocar una ofrenda o algo para ver tu poder manifestarse, que no necesito inclinarme ante imágenes para ver tu poder manifestarse. Yo te invito a que se lo digas, ahí donde quiera que tú estés. Si estás tal vez en el sanitario, en el coche, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que tú estés, que tú le digas, yo te pido, Dios, Dios de Israel, te pido que manifiestes tu poder, que lo hagas ahora. Y tú verás cómo Dios se mueve y cómo Dios se hace presente, porque Él está ahí. Él es Dios omnipresente, Él es Dios omnisciente y omnipotente. Él no está limitado. Él no está limitado, Él no está limitado. De verdad, Él no lo está. Tenemos un Dios que no está limitado. Yo creo en un Dios que no está limitado. Yo creo en un Dios que no me pide que vaya a cierto lugar para poder hablar con Él, que no me pide poner cierto altar para que yo pueda ver algo ahí. Yo creo que Dios es un Dios de vida y yo celebro la vida en Él.
Y yo celebro la gracia en Él. Y yo celebro su amor en Él. Y yo celebro las victorias en Él. Yo no celebro la muerte. Yo no celebro el ocultismo. Yo no celebro ni aplaudo los ritos que son abominables delante de Dios. Porque nosotros estamos llamados como hijos de Dios y como creación a vivir para nuestro Creador, a vivir para Dios. Así que oro en el nombre de Jesús para que todo pacto, todo derecho legal, toda legalidad que hayas permitido y que hoy en el nombre de Jesús tú quieras romper, porque has entendido que eso no es correcto delante de los ojos de Dios y que eso en realidad solo está dándole lugar a espíritus de muerte. Que tú ahí donde tú estás, tú digas, en el nombre de Jesús, yo anulo, cancelo y rompo con toda legalidad que pude haberle dado al enemigo en el mundo espiritual y en esta tierra de los vivientes. La cancelo en el nombre de Jesús. Y yo creo que no necesito de objetos para ver al Dios viviente, al Dios de Israel, manifestar su poder. Hoy me arrepiento de todo tipo de práctica en la que yo haya sido partícipe, de manera consciente o inconsciente. Prácticas de ocultismo, de hechicería, de brujería, de espiritismo, sea cual sea la práctica que le haya dado en algún momento legalidad o derecho al enemigo para operar sobre mí, queda quebrantada y cancelada en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que venció la muerte, que venció en la cruz y que resucitó al tercer día. En ese nombre de Jesucristo es quien yo hoy creo y lo recibo como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo te pido, obra Espíritu de Dios, haz tu obra Espíritu Santo. Anulamos en el nombre de Jesús hoy toda legalidad sobre nuestras generaciones, sobre nuestra simiente. En el nombre de Jesús, hoy le declaramos en el nombre de Jesús que viene el Espíritu de Dios, ese Espíritu de vida y sopla de los cuatro vientos trayendo vida en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de muerte que está operando allá afuera con una atmósfera de idolatría, con una atmósfera de engaño, con una atmósfera contraria en el nombre de Jesús. No la ignoramos, sino que estamos alertas, Señor, y nos mantenemos alertas, siendo sobrios y velando, Padre, porque sabemos que el adversario anda como león rugiente buscando a quien matar, a quien hurtar, a quien destruir. Padre, pero aquí a los hijos de Dios, Señor, aquí aquellos, Señor, que te han aceptado, no podrán operar más, Señor, sino, Padre mío, que nosotros estamos guardados, nosotros estamos cubiertos, nosotros estamos, Señor Dios, bajo la sombra, bajo las alas del Dios omnipotente, Señor Dios, el que no da nuestro pie al resbaladero y que nos guarda, que nos cuida y que no se duerme, aquel que nos guarda, el Dios de los vivientes, Padre. Declaramos nuestras vidas guardadas, declaramos a nuestras familias guardadas en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida. Vamos ahí donde tú estás. Yo te invito en ese tiempo que tú digas, hay vida sobre mi casa, hay vida sobre mis hijos, hay vida sobre mi trabajo, hay vida sobre mi nación, hay vida sobre mi estado, hay vida sobre mi territorio, hay vida en el nombre de Jesús. No hay esclavitud, no hay muerte, sino que declaramos vida, vida, vida y en abundancia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús lo declaramos, en el nombre de Jesús. Hay vida en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Padre, enviamos el rema de la palabra, Señor, a todo aquel que necesite, Padre mío, un milagro, aquel que necesite conocer tu poder, Dios de Israel. Enviamos el rema de la palabra allá donde esté, sea quien sea, Padre mío, que necesite conocer y ver el poder del Dios viviente, del Dios de Israel manifestarse, que tú tengas un encuentro con aquellos que necesiten ser sacados, Señor Dios, de la oscuridad, Padre mío, ser sacados de las tinieblas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo declaramos, Señor Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaramos que todo hombre fuerte es atado, ligado, amordazado, sordo, ciego, mudo y confundido en el nombre de Jesús. Y que no hay hueste, que no hay principado, que no hay potestad que pueda levantarse en contra en el nombre de Jesús, sino, Padre mío, que el reino de Dios, el reino tuyo se establece, Padre, y eres vencedor y nosotros somos más que victoriosos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabes? Yo aquí siento una presencia del Espíritu Santo tan fuerte. Una unción de autoridad tan fuerte en este lugar. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, muévete, 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 Espíritu Santo. Oh Señor. Yeshua. Oh Espíritu Santo. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Dios de Israel, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre en mi territorio, sobre mi familia, aleluya, sobre mis generaciones. Tuyo es el reino, Dios, tuyo es el reino. Toma dominio, toma control, toma autoridad, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Padre, toca, Espíritu de Dios, a todo el que esté conectado. Toca, Espíritu de Dios, a todo el que entre, Señor, a esta enseñanza, a este tiempo. Tócalo, Espíritu de Dios, tócalo, 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 Espíritu Santo. Manifiesta tu poder, Espíritu Santo. Así como clamó Elías, Señor, manifiesta tu poder para que todo el pueblo vea quién es el Dios viviente, quién es el Dios todopoderoso, quién es el único Dios, manifiesta tu poder, Señor, para que este pueblo, Señor, para que esta nación vea que solo el Dios de Israel es el único Dios viviente, que solo Jesucristo venció la muerte. Manifiesta tu poder, manifiesta tu poder, manifiesta tu poder, para que este pueblo pueda ver que tú reinas, Dios de Israel, que tú vives, Dios de Israel, que tú restauras, Dios de Israel, que tú sanas, que tú libertas. Manifiesta tu poder, Dios de Israel, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por lo que tú haces y lo que tú vas a hacer.
Tuya es la gloria, Rey de Reyes, tuya es la honra. Tuya es, tuya es, tuya es. Gracias, amado, gracias, gracias. Gracias, amado. Gracias por cada uno de los que se conectaron, que están aquí en este tiempo. Gracias por los que se van a conectar posteriormente, los que van a ver la repetición, los que van a estar entrando a este tiempo. Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, amado, por este tiempo en habitación. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de ti. Te amamos, amado Dios, y te glorificamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Familia, de verdad, se siente la presencia de Dios tan fuerte. Y oro para que, híjole, ustedes también a través de la pantalla puedan sentir, y ahí el Espíritu Santo que está ahí nos esté tocando. Les invito a que puedan compartir esta enseñanza, que puedan ser luz en medio de las tinieblas, y que podamos seguir confesando que Jesucristo es el Señor y que Él venció, derrotó a la muerte. Los invito a conectarse el próximo martes por acá en este tiempo de habitación. Si no se han suscrito, que se suscriban, que compartan, que vayan a ver también otras enseñanzas que hemos tenido en martes pasados, para que el Señor siga hablando a sus vidas. Y nos vemos, primeramente Dios, próxima semana en ese tiempo precioso de habitación. Bendiciones, familia. Gracias por conectarse. Les amo. Bendiciones.